Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy exploraremos el objetivo de la meditación. Si es la primera vez que os unís a estas sesiones, os recomiendo empezar por la primera sesión, donde explico de manera sencilla por qué meditar y cuáles son sus beneficios, cómo mejorar el enfoque de nuestra atención y la calidad del sueño. Como siempre, primero hablaremos sobre los conceptos y luego haremos una meditación guiada. ¿Cuál es el verdadero objetivo de la meditación? El propósito esencial de la meditación es aprender a estar en el momento presente. Nos entrenamos para observar todo lo que surge, pensamientos, emociones, sensaciones, sin engancharnos a ellos ni juzgarlos. Cuando meditamos y un pensamiento aparece, en lugar de reaccionar y engancharnos a él, simplemente lo observamos y dejamos que se desvanezca por sí solo. Con la práctica de la meditación, esto se traslada a la vida diaria en que dejamos de etiquetar constantemente las cosas, personas o situaciones como buenas o malas. En lugar de reaccionar automáticamente, damos un paso atrás, observamos con calma y tomamos decisiones con claridad. Este proceso nos lleva a descubrir la facilidad y la sencillez con la que podemos vivir cuando no nos dejamos arrastrar por cada pensamiento o emoción. Nos permite ver la vida en esencia, tal y como es, y nos damos cuenta de que no tiene por qué ser tan complicada. Ahora vamos a ver el papel de los pensamientos en la meditación. Cuando meditamos, nos damos cuenta de que los pensamientos nunca se detienen. Siempre vendrán y se irán, porque esa es su naturaleza. Son impulsos eléctricos en nuestro cerebro, son como corrientes de energía en movimiento. Pero a medida que nos enfocamos en la respiración, esa corriente de pensamientos se desacelera. Seguimos observando cada inhalación y exhalación y sin darnos cuenta pensamos menos. No porque forcemos la mente a callarla, sino porque hemos dejado de alimentar el flujo constante de pensamientos innecesarios. Esta es una de las claves de la meditación. Los pensamientos siguen ahí, pero nosotros no nos identificamos con ellos. Aprendemos a crear un espacio entre nosotros y nuestra mente, una separación suficiente para no quedar atrapados en su inercia. Y ahora vamos a ver el poder de la llamada pausa. Este entrenamiento que hacemos con la práctica de la meditación nos da una habilidad fundamental: discernir qué pensamientos son útiles y cuáles no. En la vida diaria, cuando algo sucede y necesitamos tomar una decisión, en lugar de reaccionar inmediatamente, sentimos una pausa. Esa pausa es el resultado de la meditación. Es el espacio que nos permite decidir si un pensamiento es relevante o si solo es un reflejo de miedo o ansiedad que podemos dejar ir. Al convertirnos en observadores de nuestra mente, dejamos de ser esclavos de nuestros pensamientos y empezamos a usarlos de manera consciente. Ahora vamos a pasar a hacer una práctica de meditación. Si surge alguna interrupción, no os preocupéis. La meditación consiste justamente en eso, entrenarnos para volver al momento presente con amabilidad. Bueno, pues vamos a empezar esta práctica de meditación. Vamos a buscar un sitio donde estemos cómodos. Nos podemos sentar sobre una silla con la espalda siempre relajada pero recta. Los pies en el suelo, apoyados en el suelo. Y si decidimos, por ejemplo, estar sobre una alfombra o sobre una moqueta, también podemos estar en el suelo, sobre una moqueta o alfombra, con una posición, por ejemplo, de loto, eso como más cómodos estéis, pero siempre con la espalda recta. Al principio, si estáis empezando a meditar,
os puede resultar muy difícil estar todo el tiempo con la espalda recta, pero con la práctica se consigue y luego os ayuda muchísimo en la vida diaria a mantener siempre la espalda recta. Muy bien, pues vamos entonces a relajarnos, a relajar más bien los músculos y vamos a observar la habitación donde estamos. Vamos a sentir todo lo que tenemos a nuestro alrededor, cualquier aroma, sensaciones que tengamos sobre nuestra piel. Y nos vamos a centrar bien en cómo la respiración entra o sale por los orificios de nuestra nariz o cómo el aire entra y sale por nuestros pulmones y nuestro pecho sube y baja. Nos podemos centrar en cualquiera de estas dos cosas o al mismo tiempo en las dos. Y ahora vamos a cerrar los ojos para estar más centrados. Más adelante meditaremos alguna vez con los ojos abiertos, pero de momento, como somos principiantes, vamos a meditar con los ojos cerrados. Y si hay algún ruido externo, no pasa absolutamente nada, porque el ejercicio es centrarse en nuestra respiración, simplemente observarla sin forzarla. No hay que forzar ni el observarla ni tampoco el respirar de alguna manera determinada. Si estamos más estresados, nuestra respiración será más agitada y si estamos calmados, pues será menos agitada. El ejercicio es observarla y estar centrados en esto. Y si alguna interrupción surge o hay ruido a nuestro alrededor, simplemente lo observamos igualmente cómo pasa y ya está. Y volvemos a nuestra respiración. El ejercicio es sobre todo volver a nuestra respiración y volver con amabilidad, sin juzgarnos, sin enfadarnos, tratando no de enfadarnos porque es un ejercicio, es simplemente un entrenamiento. Muy bien, pues vamos a centrarnos en la respiración. Y si tenemos una mente caótica hoy, simplemente observamos cómo los pensamientos van y vienen, sin engancharnos a ellos, y nos centramos solamente en observar nuestra respiración. Voy a intentar quedarme callada para que podáis hacer el ejercicio vosotros solos de, si os despistáis, volver vosotros solos a la respiración. Observamos cómo el aire entra y sale. Yo estoy haciendo el ejercicio con vosotros todo el tiempo y simplemente de vez en cuando os recordaré que tenemos que estar centrados en la respiración por si os habéis distraído y no habéis vuelto a la respiración vosotros mismos. Seguimos observando nuestra respiración, sea como sea, no importa si es agitada, no es agitada, y no forzamos nada, simplemente la observamos. Y recordad que no hay que reprimir ningún pensamiento, nada. Simplemente lo aceptamos, que viene, que se va, y seguimos centrados en observar nuestra respiración, en sentirla, cómo el aire entra, cómo sale. Si al principio nos cuesta mucho centrarnos, simplemente respiramos más profundamente.
unas cuantas respiraciones, 2 o 3 profundas, y después ya normal. Sea como sea nuestra respiración, la observamos. Y cualquier ruido que pueda haber en vuestra casa, pues simplemente es como la realidad normal, que ocurren cosas. Yo ahora cuando estoy con vosotros estoy oyendo ruidos en mi casa que está haciendo mi marido, por ejemplo, y simplemente pues lo que pienso es que es algo que ocurre en la realidad. Ocurren cosas inesperadas, simplemente las observamos e intentamos no reaccionar, no juzgarlo. Volvemos a nuestra respiración y en la vida esto es como un símil de la vida. Seguiríamos enfocados en nuestro objetivo en la vida, sin quedar enganchados en ese acontecimiento que ha pasado, que nos ha distraído y que puede malgastar nuestra energía. Nuestra energía debemos enfocarla en lo importante. Bueno, vamos a centrarnos en la respiración. Continuamos. Seguimos enfocados en la respiración. Y yo estoy aquí con vosotros. Estamos haciendo juntos esta meditación. Y si hoy solamente hacéis 5 minutos o 2 minutos, siempre al día siguiente podéis poneros esta misma meditación, esta misma sesión y hacer una sesión juntos de nuevo. Muy bien, continuamos enfocados en observar cómo el aire entra y sale de nuestros pulmones a través de los orificios de nuestra nariz. Y si surge algún pensamiento, también recordad que simplemente es observar lo que ocurra, cualquier cosa que aparezca en vuestra mente. No hay que dibujar un pensamiento o nada parecido, no hacer nada extra, simplemente observar esa sensación que tengáis, ese pensamiento o emoción, a veces también, simplemente es sentirlo, observarlo, sentirlo. Pero no hay que engancharse a ello. Y se desvanece solo. Y volvemos a la respiración. Nos quedan unos minutos.
Y si constantemente os desconectáis, no os preocupéis, no os desaniméis. Al principio es así. Y más adelante incluso os puede pasar de nuevo. Entonces no hay que desanimarse. Es un entrenamiento constante. Y siempre volvemos con amabilidad. Aceptando es un símil de aceptar la realidad tal cual es. Vamos a estar por un par de minutos más. Y si alguna emoción también surge fruto de algún pensamiento que acontece, simplemente sentimos esa emoción, tanto si es de tristeza, de alegría, pero no nos enganchamos a ella, no empezamos a analizarla. Simplemente la sentimos y volvemos a nuestra respiración. Ahora es el momento simplemente de observar nuestra respiración. Un minuto más. Muy bien, pues ya podemos abrir nuestros ojos suavemente. Observamos la habitación donde hemos estado, si hemos estado en un jardín o en un parque, lo mismo. Y espero que os haya gustado esta sesión de meditación. Recordad los beneficios que tiene la meditación, que os va a ayudar muchísimo, tanto a mejorar el sueño, a mí me ha ayudado muchísimo, y en otros muchos aspectos. Y gracias por acompañarme en esta práctica de meditación de hoy,
Y si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos en esta práctica y comparte este vídeo para ayudar a más gente a encontrar su paz interior y dadle también a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Nos vemos en la próxima sesión.